Buenos días, jóvenes. Buenos días. Vamos a comenzar 9:33 con el Buenos días, profe. 402B. Va a ser un ratito porque estamos convocados a una reunión ahorita a las 10 de la mañana, pero tengo algunas observaciones que hacer con sus exámenes. Quiero platicar unas cosas del examen, porque estuve revisando sus procesos y por ahí hay muchísimas inconsistencias que vamos a resolver ahorita. Bien, nosotros estamos, en la clase anterior dijimos que ya el segundo parcial, el segundo periodo va a empezar con la derivada de una función. Y no lo borré precisamente como para recordar un poco que la derivada de una función es el valor de la pendiente de una recta que es tangente, es decir, que toca la función en cualquiera de sus puntos. Es decir, si partimos de que una función es un fenómeno, es un modelo matemático que describe el comportamiento de un fenómeno, ¿cómo poderlo describir? Si es curva. Si es una recta, pues no hay problema. Si la función es una recta, su derivada pues, es la pendiente de esa recta. Pero si es una curva, pues ahí sí ya cambia un poquito. Por eso dijimos, fíjense, si el ángulo de inclinación era agudo, la pendiente es positiva. Es decir, si la derivada es el valor de la pendiente, pues cuando la derivada sea positiva, dice que la función está creciendo, miren. Pero si la derivada es cero, y como la derivada es la pendiente, cuando la pendiente es cero, ¿qué quiere decir? Que o dejó de crecer para empezar a decrecer, o bien pasó de decrecer a crecer. Es decir, que hay un máximo en esa función o hay un mínimo. Por eso es importante saber primero el concepto de pendiente de una recta y lo que vimos en la clase anterior, los signos de la pendiente, cuando es positiva, cuando es negativa y cuando es cero. Cuando a mí me dan una función cualquiera y la derivo, hay funciones tan simples que en un solo paso la puedo derivar. 3 por 3, 9, a la x le disminuye en uno su exponente, 2 por 2, 4, disminuye en uno su exponente, la derivada de 3x es 3 y la derivada de menos 1 es 0. Eso lo voy a enseñar yo, cómo pasar de aquí a acá. Pero hay funciones, x cuadrada por la raíz cuadrada de x cúbica menos 3, donde se ve sencillo, pero el proceso es muy extenso para derivar. Pero cualquiera de los dos resultados, lo que me está dando es una fórmula general para encontrar el valor de la pendiente de esa recta, en qué punto en el que me digan, si x vale 2, o x vale 3, o x vale 4, o x vale 5, lo sustituyo y encuentro el valor de la pendiente. Como ya tengo el punto donde se hizo tangencia, donde hizo contacto de la recta, con la ecuación de la recta punto pendiente que vieron en tercer semestre, con eso yo puedo encontrar la ecuación de la recta en cualquiera de estos puntos. Y a partir de ahí empezamos a ver, creo que vimos dos fórmulas para derivar. La derivada de una función constante es igual a 0 y la derivada de una función con respecto a sí misma es un 1. Fíjense, ¿cuántos estamos ahorita? Espero que la mayoría, 14 nada más. Bueno, primero, la obsesión primera es que mucha gente se dedica más a hacer trampa que dedica más tiempo a ver la forma de hacer trampa que estudiar. Y está bien, eso yo no lo juzgo, ¿no? Los primeros dos exámenes que hicimos en el primer periodo, sí los revisé, pero les respeté la calificación que tenían en su examen, inclusive hasta les puse más, como que esperando, dije, estos muchachos sí van a reaccionar y van a ver que las cosas no son así. Y me doy cuenta en la hoja que saca la computadora, que ponen nombres que no son reales, para luego, ya que son reales, pues tener todos bien, ¿no? Pues les decía yo la clase anterior, ¿no? Hay un Fernando Jesús Mejía, primero saca uno de 5, luego saca 2 de 5, luego 3 de 5 y luego 5 de 5. Y luego Lucatero Méndez Lidiana saca 4 de 5 y no puede justificar ningún ejercicio. O sea, sus procesos no corresponden. Y yo le puse 0 de 5. César Ulises Torrero Blanco tiene 5 de 5, pero yo le puse 0 de 5 porque ningún proceso está justificado. Churape García tiene 5 de 5, yo le puse 0 de 5 porque no tiene justificado ningún proceso. Magaña Cáceres Arturo tiene 5 de 5, yo le puse 0 de 5 porque en sus hojas que tengo guardadas ahí en la computadora
ahí no puede justificar ninguno, al menos desde mi punto de vista. Si consideran que sí los pueden justificar, puedo proyectar el examen aquí en la pantalla y ustedes me dicen y yo les pregunto. Por ejemplo, Sánchez Medina, ella sí lo justificó, pero por ejemplo, Rodríguez Zárate Dalia tiene en su examen, la máquina dijo que tenía 5 de 5 y yo le reporté 2 de 5. Pulido Nieto Estefan Itzel tiene 5 de 5 y yo reporto 2 de 5. Román Jacobo Diana María tiene 3 de 5 y únicamente pudo justificar 1 de 5. Sanabria Martínez tiene 5 de 5 y únicamente pudo justificar 3 de 5. Vargas Sánchez tiene 2 de... No, quedó igual, perdón. Rosales Morelos Lauredit tiene... La máquina le dijo que tenía 5 de 5 y su hoja no justificó ninguno, tiene 0 de 5. Antonio Chávez Gerardo Miguel tiene 5 de 5 y no pudo justificar ninguno, tiene 0 de 5. Vania Mariane Martínez Valdés tiene 5 de 5 y únicamente pudo justificar 2 de 5. González Gallegos tiene 5 de 5 y no justificó ninguno, o sea que su calificación es 0 de 5. José Luis Guillén Naranjo tiene 5 de 5 y justificó 3 de 5. Maldonado está ahí bien. Sánchez Ábalos Priscila tiene 4 de 5 y no pudo justificar ninguno. Martínez Aguilar Brenda, no sé si me mandó el examen en particular o no, pero no tengo su hoja con sus procesos. Hay algunas personas que me mandaron su proceso aparte porque hicieron el examen o antes o después porque pidieron permiso. Si es alguno de, y eso no lo he revisado todavía. Si es ese caso, seguramente va a aparecer su hoja por ahí. Arcelia también ya había dicho. Es que luego lo mandan como 2 o 3 veces y se pierde uno. Y los demás también. A esos que mencioné, yo no pude encontrar la justificación de sus procesos. La veía y veía, ¿y cómo le habrán hecho aquí? ¿Cómo supieron el resultado si no están multiplicando ni por conjugado, ni en simplificado? Hay gente que en el primer ejercicio, que es una sustitución directa, lo pueden justificar bien. Si alguien tiene alguna aclaración de, ¿sabes qué, profesor? A la máquina me dijo 5 de 5 y pusiste 0 de 0 puntos de los 5, lo podemos argumentar, yo me siento mal tener que revisar las cosas a ver si la gente es honesta o no, se me hace como perder el tiempo yo. Así como, yo tendría que andar revisando si los muchachos son honestos o no, no, tendría que estar revisando otras cosas. Pero creo que es necesario poner un alto y decir que no es así, o sea, tarde o temprano te van a regresar, eso es indudable. Si no el maestro Octavio, algún otro maestro, te va a decir que no puedes avanzar así. Y peor cuando te puedan exhibir, ¿no? Que no lo hiciste tú. Entonces, si alguien sí lo hizo y considera que lo califiqué mal, me puede decir, ¿vale? Eso sí se los quería comentar. A los que mencioné, la calificación primera fue la que dijo la computadora y la calificación segunda de que voy a sentar yo como su primer examen parcial. Para que al siguiente, y sacaron muy bajos puntos, hay que echarle ganas a este segundo parcial para que tengan una buena calificación. Muy bien, ¿no tienen algún comentario sobre eso? ¿Alguna duda? Antes de continuar. Muy bien, muy bien. ¿Qué hora es? 9:42. Bueno, nada más así para que no se os vaya a olvidar en qué parte nos quedamos. Estamos hablando de derivada de funciones algebraicas. Y tenemos unas fórmulas para derivar. Dijimos en la clase anterior que siempre que derivo una función constante, el resultado es igual a 0. Inclusive les explicamos el por qué era igual a 0. Si ahí me dan a derivar y igual a menos 6, menos 6 es una constante, por lo tanto, su derivada es 0. Si yo tengo f de x igual a menos 5 tercios, pues sigue siendo una constante, por lo tanto, su derivada es 0.
Inclusive las primeras letras del alfabeto se consideran como constantes. Si yo tengo y igual a a cúbica, la a es una constante, por lo tanto su derivada es 0. Inclusive vamos a trabajar bastantes exponentes fraccionarios. Por si alguien tiene problemas con números fraccionarios, valdría la pena hacer un repaso. Por ejemplo, f de x es igual a b a la 2 tercios. Su derivada es 0. Diferente fuera que tuviera x a la 2 tercios, ahí sí ya cambia completamente. Pero mientras sea un número o sea una constante y estén solos y tengas que derivarlo, su resultado es 0. La derivada de una función constante es 0. Luego dijimos, la derivada de una, la derivada de una función con respecto a sí misma es la unidad. O sea, siempre que yo derive la x, el resultado va a ser un 1. Y hasta explicamos, bueno, en este caso no puedo hacer muchos ejercicios, el único que puedo hacer es y igual a x. Y por lo tanto, al derivar a la x, el resultado es 1. Y ahí nos quedamos, si mal no recuerdo. No sé si me puedan corregir. Nos quedamos ahí en la clase del miércoles, porque hicimos el examen del martes y con ustedes el miércoles empezamos a avanzar en lo que son las derivadas. Sí, profe, nos quedamos en esa parte. Sí, ¿verdad? ¿Qué pasa si a mí me ponen a derivar, por ejemplo, y igual a 4x? Mucha gente dice, bueno, la derivada de 4 es 0 y de x es un 1, 4 por 0 sería 0, y no es cierto. Cuando yo tengo una constante, que en este caso es el 4, por una función que es la x, su derivada dice que tengo que multiplicar a la constante, sin derivarla, a la constante, por la derivada de la función. Es decir, que en este caso, yo tendría que multiplicar el 4 por la derivada de x. Y yo sé que la derivada de x es 1. Por lo tanto, me quedaría 4 por 1, y esto es... Sí es cierto, en geometría analítica ustedes vieron la función lineal y igual a mx más b. Y si la función es lineal, si es una recta, la pendiente es la derivada. Por eso si yo aquí tengo, si este no existe, si y es igual a menos 6, pues no hay pendiente, por eso su derivada es 0. Y es igual a menos 5 tercios, no existe esta parte, por lo tanto no hay pendiente, por eso es 0. ¿Pero qué pasa en 4x? Su pendiente es 4. No existe la ordenada de origen, pero sí existe mx, porque la ordenada de origen es 0. Y sí que está pasando esta recta por el origen. Su pendiente va a ser 4. Así que si yo hubiera puesto ahí menos 8x, la pendiente hubiera sido menos 8. Si hubiera puesto 2 tercios de x, la pendiente hubiera sido 2 tercios. Si hubiera puesto ax, la pendiente hubiera sido la a. O hubiera puesto bx, la pendiente hubiera sido la b. A lo que voy yo es que yo puedo calcular la derivada de funciones lineales sin usar fórmulas, nada más usando el puro concepto de derivada. Sin embargo, no todas las funciones son lineales, hay cuadráticas, cúbicas, racionales, irracionales, trigonométricas inversas, directas, y hay de muchos tipos. Por eso es que aprendemos a derivar con fórmulas. Vamos a suponer que tú tienes f de x es igual a menos 3. Yo ya sé que su derivada es menos 3, porque la pendiente es menos 3, y el maestro ya me dijo que la derivada de una función es el valor de la pendiente de una recta. Estoy derivando una recta, su derivada de su pendiente. Y me puedo ahorrar esto, porque ya sé el concepto. Si no sé el concepto, tendría que aplicar esto otra vez. La derivada de una constante por una función es igual a menos la constante por la derivada de la función. F' de x es igual a menos 3 por la derivada de x que vale 1, y f' de x es igual a menos 3. Así que esta fórmula dice la derivada
de una función, de una constante, por una función es igual al producto de la constante por la derivada de la función. Fíjense cómo no dice que derive la constante, el producto de la constante por la derivada de la función. Entonces, ahorita yo no ocupo la fórmula, pero si fuera menos 3 coseno cuadrado de 5x, ay caray, no, pues ahí sí ya necesito el menos 3 multiplicarlo por la derivada del coseno cuadrado de 5x, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos primeros ejercicios se pueden hacer sin las fórmulas, eso es obvio. Recordando nada más que si vas a derivar una función lineal, tu derivada es la pendiente de esa recta. Es como si yo dijera, y es igual a 6x menos 3. ¿Cuál es la derivada de 6x menos 3? La pendiente es puedo ahorrarme bastantes pasos, pero siempre y cuando esté derivando funciones lineales, no siempre son lineales. Tengo que yo le pongo aquí 6x cuadrada, 6x a la 1/3, 6x a la menos 3/4, o cosas de esas, pues ya no va a ser lo mismo. Mientras sea una recta, pues va a ser muy sencillo. Vamos a dejarlo ahí para no avanzarle y no hacerlo muy a la carrera. Aquí me voy a quedar, ahorita hago marcar. Tomamos este pedacito, lo voy a dejar grabado porque personas que no vinieron y tienen 0 de 5, pues si no ven la clase no se van a dar cuenta. Y si dicen después, no, profe, es que yo tenía 5 de 5, ahí está de la clase grabada donde no asistieron para si tenían algo que argumentar, ¿no? En matemáticas hay que argumentar las cosas, como en la vida real, hay que argumentarlo, o sea, no de puros chismes vas a andar decidiendo, ¿sí? Aquí se enseña a argumentar. En este caso, argumentar en cuestión algebraica. Filosofía te enseña a argumentar en cuestión de dialéctica de expresiones, ¿no? Pero las cosas que uno dice hay que argumentarlas. No hay que creernos de lo que la gente dice, porque si no te lo argumentan, pues es puro chisme. Y, oye, Octavio, ¿sí te diste cuenta que el maestro fulano de tal? Y, ¿te consta? No, entonces, ¿para qué me dices? Si no te constas que es chisme. Entonces, ¿para qué nos metemos en eso? Y cuando estudias matemáticas, cuando estudias ciencia, normalmente no andas mucho en chismes, porque le quieres que la gente te argumente las cosas. Tampoco se trata de convencer a la otra persona que tú tienes de la razón o no. Tú argumentas y ya la otra persona, si quiere aceptar el argumento o no, ya es decisión propia, ¿no? Pero sí hay que enseñarse a argumentar. Si alguien siente que es injusto eso de que de tantos puntos se los quité porque no estaba argumentado, pueden decirlo ahorita, pueden en la otra clase decirlo, entonces la hoja está guardada ahí, o pueden por teléfono, en privado decir, ¿sabes qué, maestro? La verdad sí, así merezco 5 de 5, aquí está mi hoja, mire, ¿por qué dice que no está argumentado? Y ya tendré yo que contraargumentar porque dije eso. Igual puede ser que alguien diga, ¿sabes qué, maestro? Lo hice así, 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 ahora. ¿Y por qué no lo escribiste? Es que era muy obvio, ¿no? Entonces ahí empieza la parte de argumentar. Sí, sí, dije que Fernando envió el examen. De lo que pasa es que hay personas que mandan exámenes o sea, con otro nombre. Entonces, como el examen te pone las respuestas incorrectas, pues mandas varios y ya vas viendo, en algunos le vas a atinar, entonces ya puedes ir viendo, asegurando algunos reactivos bien, pero como los fundamentos, ¿no? Y mandan con nombres ficticios, mandan con groserías, también en un grupo mandaron con groserías, digo, ah, caray, es en cuarto semestre, y eso parece que está en el segundo de secundaria, o acaso no habrán evolucionado todavía, o qué pasa, ¿no? Sí, no me dedico a investigar, sí es una grosería y merecería casi la expulsión quien lo haya hecho, ¿no? Pero tampoco me desgasto mucho en eso, o sea, yo estoy enfocado a que aprendamos lo más de que podamos de esto, nos llevemos lo más de que podamos. Es muy probable que en agosto nos veamos.
Si no todo el grupo, a lo mejor de la mitad del grupo, pero sí es probable que ya nos empecemos a ver. Y me toca este grupo en quinto puesto. Entonces, de repente sí me sorprende cuando hacen eso, pero digo, es parte, ¿no? Imagínense que no me ha tocado ver en 25 años, pero bastantes cosas. Muy bien, vamos a dejarlo ahí porque voy a la reunión. Cualquier comentario, ahí estamos en el grupo o privado. Si me tardo en contestar es porque ando medio ocupadón, pero en cuanto puedo, les contesto. Que tengan un buen viernes. Cuídense y nos vemos el próximo lunes. Sale, maestro. Muchas Gracias, gracias. maestro. Gracias, profe. Gracias, Dale, maestro. Profe. dale, cuídense, nos vemos.